Hola queridos, Dios les bendiga. Les habla Marcelo Aguilera, siervo de Jesucristo. Hoy quiero compartir una palabra que el Señor hace un tiempo me regaló para bendecir mi vida en un tiempo muy oscuro de mi vida. Dios habló profundamente a mi corazón, y en estos tiempos difíciles los que estamos atravesando a través de esta pandemia, ¿verdad?, que está azotando al mundo como una gran tormenta, donde la gente está llena de incertidumbre, donde la gente está llena de temor, donde la gente no sabe qué esperar el día de mañana. Yo creo que esta palabra puede estar bendiciendo tu vida como bendijo la mía. El texto se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 22. Leemos entonces en el nombre de Jesús, y dice así: Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: «¿Un fantasma?», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces les respondió Pedro y dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo: «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: «Señor, sálvame». Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Jesús había estado predicando a la multitud desde la mañana hasta el atardecer, y los discípulos le advirtieron a Jesús que ya era hora de despedir a la multitud porque tenían que ir a conseguir alimentos. Y Jesús allí hace un gran milagro, el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Jesús estaba demostrando ahí que él verdaderamente era mucho más que un hombre, era Dios. ¿Por qué? Porque él estaba prácticamente sacando de la nada, multiplicando panes y peces para alimentar a 5.000 hombres más las mujeres y los niños. O sea, una gran multitud. De un poco de materia que tenía allí, unos panes y unos peces de un niño, él de la nada estaba produciendo panes y peces. O sea, estaba haciendo lo único que solamente puede hacer Dios, ¿verdad? Sacar de la nada, mandar a existir cosas. O sea que era un gran ejemplo, no solamente para la multitud que se alimentaba de ese gran milagro, sino para los mismos discípulos que estaban asistiendo, viendo el gran poder de Dios manifestarse delante de sus ojos. Estaban viendo a Jesús hacer algo completamente fascinante, maravilloso, espectacular, algo que no tenía parangón. O sea que los discípulos estaban asistiendo no solamente a un milagro más de Jesús, sino a un milagro que verdaderamente lo ascendía al gran yo soy, al Dios Todopoderoso, aquel que mandó a existir la tierra, los cielos, de la nada los creó, ¿verdad? Y este era el antecedente que es el preámbulo de esta historia, ¿no es cierto? O sea, que los discípulos tenían en claro lo que habían visto, y lo que habían visto era algo
tremendo, algo inusitado, algo que verdaderamente demostraba que Jesús era Dios. Pero llegó el momento de despedir a la multitud y Jesús se encargó de despedir a la multitud, pero les dijo a sus discípulos que salieran hacia el otro lado del mar de Galilea, que allí se iba a encontrar con ellos. Despedió a la multitud, sus discípulos zarparon y Jesús, dice la Biblia, que subió al monte a orar solo. Es decir, que cuando llegó la noche, dice la Biblia, Jesús estaba solo en el monte. Era una costumbre de Jesús. Jesús, antes de hacer un gran milagro, siempre buscaba a Dios en oración. Él se apartaba para estar a solas con Dios. Él se apartaba incluso hasta de sus discípulos porque él quería pasar rato a solas con Dios. Hay un momento en el cual nosotros nos congregamos y estamos unidos y juntos buscamos a Dios y nos gozamos porque en ese lugar Dios se alegra de ver a su pueblo junto en armonía, buscándole. Y allí dice el Salmo 133, versículo 3, que Dios derrama bendición y vida eterna. Pero hay un tiempo en el cual nosotros tenemos que pasar a solas con Dios, en intimidad con Dios, buscar a Dios, estar en una comunión mucho más íntima. Eso es lo que Jesús buscaba, mantener esa comunión íntima con su Padre. Porque allí, cuando Él se mantenía en oración con Dios, Él se fortalecía. La oración era su fuente de energía, era la fuente de su poder, era lo que le permitía a Jesús, hombre, manifestar el poder de Dios. La Biblia dice que Jesús dijo que no se asombraran por los milagros que Él hacía, que sus seguidores, aquellos que creían en Él, mayores milagros iban a hacer de los que Él hizo. Ahora, para hacer los milagros que Jesús hizo, para que nosotros podamos hacer y manifestar el poder de Dios como lo manifestó Jesús, tenemos que subir el nivel de nuestra entrega al Señor, tenemos que subir el nivel de oración con Dios. ¿Cuánto estamos orando nosotros? ¿Cuánto tiempo pasamos en oración con el Señor? ¿Cuánto dura nuestra oración? ¿5, 10 minutos, 15, media hora? A lo sumo, una vez cada 3 días, todos los días, o tal vez una vez a la semana, o simplemente damos gracias por los alimentos. ¿Cuánto dura nuestro tiempo de comunión con Dios? ¿Cuánto tiempo le damos? ¿Cuánto de nuestro mejor tiempo le damos al Señor? Después, ¿cómo queremos nosotros que el poder de Dios se manifieste si nosotros no pasamos tiempo en oración con Dios? ¿Cómo queremos que clamar a Dios y que Dios responda a nuestra oración y que Dios haga un milagro y Dios nos utilice o Dios nos salve o Dios nos socorra en determinado momento si nosotros no le buscamos permanentemente en oración? La oración es un mandamiento, sí. La oración también es una obligación del cristiano, pero la oración no tiene que quedar en un mandamiento y en una obligación, sino que la oración se tiene que transformar en un estilo de vida y la oración se tiene que transformar en ese momento privado en el cual nosotros intimamos con Dios y realmente deseamos estar en la presencia de Dios. El apóstol Pablo le mandó a Timoteo a ejercitarse en la piedad. Primera de Timoteo 4:7 al 8 dice: ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. La vida cristiana es una constante lucha
permanentemente tenemos que estar luchando y permanentemente por eso tenemos que estar ejercitándonos. ¿Por qué? Porque la vida espiritual depende de cómo nos alimentamos, depende de cómo nos ejercitamos para enfrentarla. Por ejemplo, cuando una persona está pasadita de kilos y quiere adelgazar para sentirse mejor o para verse mejor, hace dos cosas elementales. Una de ellas comienza a alimentarse saludablemente, comienza a comer mucho mejor, ¿verdad? A comer cosas que lo nutran y no solamente que satisfagan su gusto personal, ¿verdad? Porque a veces comemos cosas que nos gustan mucho, pero que no hacen muy bien a nuestra salud. Y lo otro que hacemos, obviamente, es ejercitar nuestro cuerpo. O sea, que nos obligamos a disciplinarnos, ¿verdad? A tener constancia. ¿Por qué? Porque nosotros no vemos inmediatamente los efectos. La respuesta no es instantánea, la respuesta es paulatina, es progresiva. A medida que nosotros vamos ejercitándonos todos los días, entonces ahí vamos a empezar a ver los resultados, ¿verdad? La lucha que el creyente enfrenta permanentemente es una lucha de todos los días, es una lucha cotidiana, entonces debe ejercitarse cada día. ¿Y cómo se ejercita para la piedad? Uno se ejercita en la oración, ¿verdad? Porque esa es la clave de la victoria de todo creyente. Orar, buscar a Dios en oración. A veces nos cuesta arrancar a orar, a veces nos cuesta hablar al aire, porque nosotros no tenemos conciencia o no tenemos la perspectiva de que hay alguien escuchándonos, ¿verdad? Entonces, muchas veces la oración nos cuesta arrancar, pero cuando uno comienza a hablar con Dios, uno poco a poco se va desinhibiendo, uno poco a poco se va desarrollando lo que está expresando, uno poco a poco va contando sus cosas, le va diciendo a Dios lo que no le gusta, le va comentando a Dios cómo fue el día, le va comentando a Dios sus sueños, sus anhelos, ¿verdad? No solamente se presenta delante de Dios para ametrallarlo a pedido, sino que comienza verdaderamente a conversar con Dios. Y entonces cuando uno quiere dar cuenta, el tiempo pasa, ya no son 5 minutos, ya no son media hora, ya el tiempo no cuenta, ¿verdad? Puede ser 1 hora, puede ser más. ¿Por qué? Porque uno comienza a disfrutar la charla con Dios, comienza a ver que comparte lo profundo de su corazón y encuentra paz y encuentra respuesta de Dios. Y entonces cuando nosotros estamos siendo ejercitados en la oración, vemos que todos los días enfrentamos lucha, todos los días enfrentamos dificultades, pero por medio de la oración la vamos enfrentando y vamos saliendo adelante, vamos venciendo cada lucha que se presenta adelante, vamos siendo fortalecidos en la fe, vamos siendo fortalecidos en la esperanza, vamos siendo fortalecidos en nuestro carácter. Como quien dice, vamos a ir sacando poco a poco músculos espirituales y entonces podemos enfrentar todos los días las pequeñas o medianas batallas que enfrentamos todos los días, hasta llegar al momento en que esas batallas se convierten en grandes batallas, en grandes tormentas, ¿verdad? Que vienen a nuestra vida porque inevitablemente siempre llegan esos momentos, pero ya nos agarra ejercitados, entonces tenemos la fuerza para enfrentarla y para vencerla, ¿verdad? Los discípulos salieron al mar antes de la primera vigilia de la noche, es decir, entre las 4 y 5 de la tarde zarparon, ¿verdad? Y iban en medio del mar
y yo qué sé, tal vez comentando lo que habían visto, comentando el grande milagro que había hecho Jesús, tal vez hablando cosas de hombre, ¿verdad? Hablando cosas de marinero. Lo cierto es que cuando salieron no se avisoraba que había una tormenta, que venía una tormenta sobre ellos. Si no, los discípulos le hubieran advertido al Señor: mira, no salimos porque se viene una tormenta. Pero cuando llegó la noche, ahí sobrevino la tormenta, ahí se encontraron en medio de la tormenta. Estaba el mar embravecido, el viento era contrario, golpeaba las olas con fuerza sobre la barca, ¿verdad? Y allí empezaron a preocuparse, ¿verdad? Empezaron a enfrentar la tormenta. Al principio, obviamente, como todo hombre de mar, sabe que es posible que lo agarre una tormenta en el mar y trata de solucionar el problema, ¿verdad? Trata de mantener el barco a flote, de que no entre el agua, de luchar por la tormenta. Pero dice que ellos comenzaron a luchar para mantener el barco a salvo, y la lucha se extendió toda la noche. No era la primera vez que enfrentaban una tormenta, no era la primera vez que estaban a punto de naufragar. Un año atrás habían tenido que enfrentar otra tormenta similar, pero la gran diferencia entre aquella tormenta y esta tormenta es que cuando enfrentaron aquella tormenta, Jesús estaba en la barca. En aquella oportunidad habían podido pasar aquella tormenta porque Jesús estaba en la barca. Lucharon, el agua entraba, pero en determinado momento se dieron cuenta que estaba Jesús, lo despertaron, le dijeron: Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y Jesús se levanta y reprende el viento y manda calmar el mar, ¿verdad? Jesús era la garantía que ellos tenían de que no iban a naufragar. Cuando uno tiene a Jesús dentro de su vida, dentro de su barca, esa es la mayor garantía de que uno puede enfrentar problemas, de que uno puede enfrentar una gran tempestad, pero su barca nunca va a naufragar. Si Jesús es el capitán de tu barca, quédate tranquilo porque tu barca nunca va a naufragar. Pero en esta tormenta Jesús no estaba. Jesús se quedó en tierra, Jesús se quedó orando en el monte. Así que los discípulos en esta tormenta estaban solos, estaban enfrentando la tormenta con su habilidad, estaban enfrentando la tormenta con su fuerza. Ellos en determinados momentos se estaban sintiendo desprotegidos, se sentían desamparados. ¿Cómo podía Dios socorrerlos? Si el Maestro estuviera aquí, tal vez diría con nosotros, no moriríamos. Ya pasaron las 9 de la noche, las 10, las 11, ya pasó la medianoche, ya entró la madrugada y nada. Luchamos, oramos, clamamos y ya no tenemos más fuerza. El agua está entrando en la barca, las olas golpean con más fuerza. ¿Dónde estás, Dios mío? Oh Jesús, ¿dónde estás? ¿Quién sabe si no estaré predicando para alguien que está atravesando una tormenta en su vida? ¿Quién sabe si tu vida familiar, si tu vida económica, si tu vida espiritual está en medio de una gran tormenta y los problemas se multiplican cada vez más como si fueran las olas que golpean en la barca de tu vida? Y estás perdiendo toda esperanza y parece que vas a naufragar. ¿Quién sabe si tú que me escuchas en este momento no estás alcanzando la noche más oscura de tu vida? Tienes una enfermedad que poco a poco está acabando contigo y probaste de todo y nada te da cierto. Los médicos no te dan esperanza. ¿Quién sabe si no estaré predicando para alguien que su matrimonio se cae a pedazos? Tal vez por la infidelidad, tal vez por la violencia, tal vez por el alcoholismo. ¿Quién sabe? Tal vez has hecho de todo para rescatarlo, para resucitar tu matrimonio y cada vez todo está peor. ¿Será que tal vez estoy hablando para alguien que tiene un hijo, una hija en las drogas
y no lo puedes rescatar. Y ya has probado de todo y ya lo has llevado al médico, lo has llevado a clínicas de rehabilitación y nada te da cierto. Querido amigo, querido hermano, ten ánimo, porque la barca de tu vida seguramente ya está llegando a la cuarta vigilia de la noche. ¿Y sabes qué pasa en la cuarta vigilia de la noche? Ahí es donde aparece Jesús de una manera sobrenatural para hacer un milagro en tu vida, para hacer lo que nadie puede hacer, para socorrerte como nadie puede hacerlo, para hacer el milagro que tú tanto esperas, que tú tanto necesitas. ¿Qué son las vigilias de la noche? En la antigüedad la noche se dividía en 4 periodos de tiempo, llamados vigilias. Cada una era un periodo de tiempo de 3 horas. La primera vigilia empezaba a las 6 de la tarde y llegaba hasta las 9 de la noche. La segunda vigilia, de las 9 de la noche hasta las 12 de la noche. La tercera vigilia comenzaba a las 0 horas hasta las 3 de la mañana y la cuarta vigilia de las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana. ¿Sabes cuál es el momento más oscuro de la noche? Todos pensamos que es a la medianoche, porque claro, en ese momento el sol está al otro lado del planeta, en el otro extremo. Pero en realidad el momento más oscuro de la noche es justo unos instantes antes de amanecer. Si estás atravesando una gran tormenta, si estás en el momento más oscuro de tu vida, es tiempo de que te alegres, es tiempo de que cobres ánimo, es tiempo de que empieces a confiar, es tiempo de que empieces a alabar a Dios, porque tu milagro está a punto de amanecer en tu vida, porque Jesús está llegando en la cuarta vigilia de la noche de tu vida, justo antes de amanecer, justo antes de que salga el sol. Jesús viene y con Él viene el fin de la tormenta, con Él viene tu milagro, con Él viene la esperanza, con Él viene el fin de la noche más oscura de tu vida. Ahora, para pensar, mi hermano. La mayoría de nosotros pensamos que las tormentas son algo negativo, son una maldición. Sin duda a nadie le gustan las tempestades, a nadie le gusta sentir el viento, a nadie le gusta sentir los relámpagos, las tormentas que azotan, ¿verdad?, nuestras vidas. Pero las tormentas son necesarias y cumplen una función en la naturaleza. Siempre una tormenta es utilizada para corregir un problema atmosférico. Si tú te pones a pensar previamente a que inicie una tormenta, a veces hay mucho calor, hay mucha humedad, nos sentimos mal, la sensación de humedad es fuera de lo normal, así que muchas veces este frente cálido, ¿verdad?, que causa tanta humedad, choca con un frente frío y se inicia una tormenta. Lo natural es que después que pasa la tormenta se soluciona el problema atmosférico y hay buen día, hay un sol radiante o hay un viento que seca toda la humedad, ¿verdad? Si tú estás atravesando por una tormenta, esto no significa que sea una maldición para tu vida, sino que es un proceso por el cual tienes que pasar para solucionar algún problema en tu vida, para solucionar algo en tu vida que no está bien. Para toda reacción siempre hay una causa. ¿Cuál es la causa de tu tormenta? ¿Qué es lo que necesitas corregir en tu vida? Antes de culpar a otros de tu desgracia, antes de echarle la culpa a la situación, ¿por qué no analizas un poco tu vida? ¿Por qué no buscas en lo profundo de tu corazón si acaso no has sido tú el desencadenante de tu tempestad, de esta tormenta? ¿Qué es lo que tienes que aprender?
¿No será que tienes que aprender a confiar en Dios? ¿No será que tienes que aprender a desarrollar fe? ¿No será que tienes que aprender a tener paciencia y a esperar en Dios que la respuesta está en camino? ¿No será que tienes que aprender a confiar que Dios está en control de todas las cosas a pesar de que tú no lo puedas ver? ¿No será tiempo de que empieces a vivir por fe y no por vista? ¿No será tiempo de que aunque veas las olas, de aunque veas el viento, empieces a pensar que detrás de todo eso está Dios gobernando todas las cosas, teniendo el control de todas las cosas? Al fin Jesús aparece a sus discípulos. Solo que cuando Jesús aparece, muchas veces no se aparece como lo imaginamos. Los discípulos, cuando vieron a Jesús, pensaban que veían un fantasma. ¿Quién de nosotros, si estuviéramos en medio del mar, atravesando una tormenta y viéramos en medio de la noche a alguien caminando sobre el mar, no pensaríamos lo mismo? Nosotros quisiéramos que Jesús aparezca en nuestras vidas sin que pasáramos por una tormenta, sin que pasáramos por un tiempo difícil. Algunos quisiéramos que Jesús llegue a nuestras vidas a nuestra manera, que Él actúe según nuestros planes, que siga nuestras directivas. Mira la vida de Jairo, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos. Dice que Jairo tenía un gran problema, era el principal de la sinagoga y estaba pasando por un momento terrible. Su hijita de 12 años se estaba muriendo. ¿Y qué podía hacer Jairo? Había probado con los médicos, nada, no le encontraban solución. Tal vez había pedido a sus compañeros, a sus hermanos en la sinagoga que oraran por su hijita y no daba resultado. Tal vez se humilló y clamó a Dios en la sinagoga y no daba resultado, y intentó todo, y de repente siente que Jesús está pasando otra vez por la ciudad y dice, bueno, tengo que ir a Jesús porque es la única esperanza que me queda. Yo sé que no puedo acercarme a Él porque soy el principal de la sinagoga y había orden entre los fariseos de que nadie se envolviera con Jesús, ¿verdad? Porque si no, no lo iban a dejar entrar en la sinagoga. Él era el que administraba la sinagoga, es decir, que él sabía bien claro que si él se relacionaba con Jesús perdía su posición entre los fariseos y obviamente también su posición en la sinagoga. Pero él venció todos los obstáculos porque el problema que tenía era mayor que su estatus social, era mayor, ¿verdad?, que su comodidad, que su prestigio. Él venció todos los obstáculos y llegó a Jesús. Solo que cuando llegó a Jesús, él tenía todo planeado. Es decir, vino Jesús y le dijo, Señor, mira, mi hija está enferma, yo quiero que tú vengas a mi casa, y bueno, y llegado a mi casa tú te pares frente a la cama y tal vez extiendas tu mano y hagas una oración poderosa y tú la bendigas y la mandes a que ella se sana y ella sé que va a sanar. Es decir, Jairo se había armado todo el plan, todo el itinerario que Jesús debía seguir para sanar a su hija, ¿verdad? Y Jesús no discutió con él, Jairo, vamos a tu casa, vamos a ver a tu hija, ¿verdad? Y en eso que iban, se entrelaza esa historia, ¿verdad? En la cual una multitud encierra a Jesús, todo el mundo apretándole, y de repente Jesús se para y dice, alguien me tocó, ¿quién me tocó? Y los discípulos comienzan a hablar con él y dice, pero Señor, la multitud te aprieta y tú dices que me está tocando. ¿Y quién me tocó? Y entonces Jesús dice, no, porque yo siento que salió poder. Y imagínate Jairo en medio de la desesperación viendo a Jesús ahí hablar acerca de que alguien lo había tocado y desesperado, vamos Jesús, mi hija se muere, vamos Señor. Y Jesús entonces, al contar que alguien lo había tocado, una mujer se
se ve descubierta y entonces le cuenta la historia de su vida, su enfermedad y cómo había sentido que había entrado la sanidad cuando tocó el borde de su manto y mientras todo eso acontecía y Jesús bendecía a aquella mujer y la mandaba en paz, que su fe la había sanado, que su fe la había salvado, entonces vienen y le dicen a Jairo, mira, no molestes más al maestro, tu hija murió. Y yo me imagino a Jairo, pobre, se derrumbó, todo lo que tuvo que pasar, todos los prejuicios que tuvo que pasar para llegar a Jesús, todo cuando ya pensaba que él tenía todo solucionado, de pronto se le muere la hija y ahí aparece Jesús y le dice, no, Jairo, quédate tranquila, tu hijo duerme, quédate tranquila, déjame hacer las cosas a mi manera. No funcionan a tu manera, las cosas funcionan a mi manera. Y allá va Jesús y bendice la vida de Jairo, sanando y resucitando a su hija, ¿verdad? Pero nosotros a veces, nosotros somos así, nosotros queremos que Jesús haga las cosas a nuestra manera, que Él se habitúe a nosotros, pero Jesús no actúa así. Jesús, cuando vio a sus discípulos que entraban en pánico, les mandó a hacer dos cosas y se identificó. ¿Qué les dijo? Les dijo, tened ánimo y no temáis. Ánimo significa recobrar fuerza, recobrar energía, ¿verdad? Es decir, Jesús le estaba diciendo, muchachos, recobren su fuerza, recobren su energía, recobren sus ganas, recobren la alegría, porque yo soy. Dejen de tener miedo, porque el miedo los paraliza, el miedo no nos deja pensar, el miedo los esclaviza, el miedo los aleja de la fe, el miedo te aleja de la esperanza, y Jesús te está diciendo, ten ánimo, y no tengas miedo, ten ánimo, anda en la vida con fuerza, anda en la vida con energía, anda en la vida con ganas, anda en la vida con alegría, anda en la vida sin temor, porque el temor te va a paralizar, el temor no te va a dejar avanzar, el temor es un obstáculo grande que impide que tu fe se desarrolle. Jesús, entre estos dos mandatos, les dijo algo muchísimo más importante todavía. Él no les dijo, tengan ánimo, que yo soy Jesús, mírenme, soy Jesús. No les dijo eso, sino que Él les dijo, yo soy, tened ánimo, yo soy, no temáis. Él no le estaba diciendo yo soy Jesús, Él le estaba diciendo yo soy. Él les estaba haciendo recordar lo que habían visto momentos antes, ¿verdad? Un rato antes, la multiplicación de los panes y los peces. Habían visto al Dios creador de todas las cosas, crear de la nada. Habían visto a aquel mismo Dios que se manifestó a Moisés, el Dios de la creación que mandó a existir las cosas de la nada. Habían visto a ese Dios obrar y Él les estaba diciendo, yo soy Dios, yo estoy aquí, en medio de ustedes, en medio de la tormenta, en medio de este panorama, porque la tormenta no cesó y yo sigo caminando en dirección a ustedes y les estoy diciendo tengan ánimo, no tengan miedo. Imagínense entonces la escena, en medio de esa tormenta, cansados, empapados, la lluvia en sus rostros y en medio de todo eso, alguien que caminando en el agua, les hace esta declaración. Era muy difícil divisar quién iba caminando porque estaban en medio de la oscuridad, pero él se identificó como Dios. Es Dios el que está en control de todas las cosas. Aunque atravieses tormentas, es Dios el que está en todo tiempo velando por ti. No te va a dejar en la tormenta, no te va a desamparar en la noche más oscura. Él está extendiendo tu mano para bendecir tu vida. Los discípulos, cuando vieron todo esto, estaban atónitos. No sabían cómo reaccionar, excepto Pedro. Pedro siempre estaba con la palabra a flor de piel. Inmediatamente le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti.
Sin duda las palabras dichas por el Señor impulsaron a Pedro a pedir algo tan inusual. Jesús le dijo: muy bien, Pedro, ven. Pedro de pronto se encontraba caminando sobre el agua en medio de la tormenta. No tenemos registro de que algún ser humano alguna vez haya caminado por el agua, a no ser por Pedro. No tenemos ningún registro de que un ser humano caminara por el agua. Estaba haciendo algo que era literalmente imposible, porque las leyes de la física no lo permiten, ¿verdad? La ley de la gravedad no lo permite, ¿verdad? El cuerpo de Pedro era más pesado y obviamente se iba a hundir, pero no se estaba hundiendo, él caminaba sobre el agua, él podía saltar y no se iba a hundir, él podía tirarse sobre el agua y era como tirarse en tierra, él podía seguir caminando, corretear por el agua, mientras mirara a Jesús todo iba a ir bien, mientras caminara por fe todo iba a ir bien. ¿Por qué? Porque él estaba sosteniéndose por la palabra de Jesús. Jesús era quien lo estaba sosteniendo y él podía caminar sobre lo sobrenatural. Él podía caminar sobre el agua. Mientras él miraba a Jesús, estaba todo bien. Pero dice la Escritura que de pronto él comenzó a ver el viento, comenzó a ver la tormenta y comenzó a tener miedo. Y el miedo lo paralizó, el miedo le originó duda y comenzó a hundirse en el mar. Y dio gritos enseguida a Jesús diciéndole: Señor, sálvame. Y era tan rápido que Jesús se estaba hundiendo, que dice que al momento Jesús asió su mano y lo tomó y lo salvó. A veces Jesús hace un milagro maravilloso, sobrenatural en nuestras vidas, como lo hizo con Pedro en este momento. Pedro pudo caminar por las aguas y, como dijimos, mientras se mantuvo en fe, caminó, pero dudó y dejó de hacerlo. ¿Y saben una cosa? Nunca más volvió a caminar sobre el agua. Hay momentos, hermano, en que Jesús hace un milagro por tu vida. Pero a veces los milagros que Jesús hace dependen pura y exclusivamente de nuestra fe. Para que el milagro continúe en nuestra vida, nosotros tenemos que andar en fe y no por vista. ¿Cómo es esto? Mira, te voy a contar con mi historia personal. Jesús el año pasado me sanó de diabetes. Yo soy diabético insulino dependiente, es decir, que todos los días necesitaba inyectarme con insulina. 30 unidades por la mañana y 10 de noche. Durante 2 meses no necesité inyectarme insulina. Mis valores de sangre en azúcar eran normales. Incluso en un mes ayuné 4 días, es decir, una vez por semana ayunaba sin ninguna consecuencia adversa en mi sangre, porque un diabético no puede estar mucho tiempo sin ayunar, no puede estar mucho tiempo sin comer, tiene que estar a lo sumo 4 horas sin comer, ¿verdad? Después tiene que respetar todas las comidas. El tema es que yo estaba normal, estaba bien, estaba en un estado óptimo, con mucha energía, estaba fenómeno. Jesús me había sanado de diabetes. Yo tenía que operarme de fimosis y tuve que ir a ver naturalmente al internista de la sociedad a la que voy, ¿verdad? Entonces, el internista te hace las preguntas de rigor. El internista es el que avala el pase al doctor que te opera, ¿verdad? Y obviamente, en mi historia, cuando ella me hacía las preguntas de rigor, decía que yo era diabético, insulino dependiente. Como cristiano le conté mi actualidad porque yo no puedo mentir.
le dije que yo ya no tomaba más insulina, que me sentía bien y que la doctora un poco desconfió, un poco no me creyó, pero me mandó tomar un medicamento que se llama diaformina, que es para los diabéticos tipo 2. Yo era un diabético tipo 1, porque si no, no me operaba. El tema es que yo me vi en la disyuntiva de si tomar o no tomar. Yo quería operarme, quería salir de eso, digo, bueno, entonces dudé y tomé esa medicina y digo, bueno, después cuando me salga de la operación no tomo más que otra cosa. El tema es que a los 2 días de tomar la tal diaformina tuve que tirarla a la basura, porque la verdad me hizo un mal terrible, me descompensó completamente el metabolismo, me inhibió la vitamina B12, la que te da energía, ¿verdad? Y en conclusión, empeoré tanto que hoy nuevamente soy diabético. Soy diabético porque dudé. Soy diabético porque no debía haber tomado ese veneno que era la diaformina. Soy diabético porque hice caso a lo que me dijo la doctora y no caminé por fe. ¿La culpa quién es? ¿De la doctora? No. ¿La culpa de quién es? ¿De Dios, que no hizo bien el milagro? ¿O que el milagro lo hizo a la mitad? No, tampoco es de Dios. Dios hizo el milagro, sí. La culpa es mía porque yo dudé. ¿Saben lo que me diría Jesús? Me diría lo mismo que le dijo a Pedro. ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿Por qué dudé, hombre de poca fe? ¿Por qué no confié en el Señor? ¿Por qué no caminé sobre las aguas y me mantuve como viendo al invisible? ¿Por qué no caminé sobre las aguas y me mantuve en la palabra del Señor? ¿Por qué no seguí caminando en lo sobrenatural? Caminar en lo sobrenatural significa que la fe no puede claudicar, que uno tiene que caminar sin dudar, sin dejarse amedrentar por las tormentas. Yo lo tuve que aprender de la manera más amarga, de la manera de que por un tiempo caminé en lo sobrenatural, pero dudé, miré la tormenta y me hundí al igual que Pedro. Pero ¿saben una cosa? Aprendí aunque fracasé en mi intención de mantenerme sano, aunque tuve un fracaso, no fue una derrota. Aprendí de ese fracaso. Aprendí que fracasar no significa que esté todo perdido. No significa que Dios me desechó. Significa que estoy aprendiendo. Significa que tengo una nueva oportunidad de levantarme. Significa que me estoy preparando para enfrentar la siguiente tormenta, el siguiente desafío, el próximo examen. Y eso, hermano, es lo que tenemos que aprender cuando fracasamos, cuando Dios hace algo y nosotros, por dudar, nosotros, por mirar la tormenta, perdemos la bendición. A veces fracasamos, pero el fracaso no significa una derrota, sino que significa que tenemos que volver a levantarnos. Mira la vida del apóstol Pablo. En Hechos 14 nos habla de cuando Pablo entró a la ciudad de Listra con Bernabé y allí había una persona enferma y Pablo y Bernabé pusieron sus manos sobre él y lo sanaron en el nombre de Jesús. Al ver ese hecho, los moradores de Listra, ¿verdad?, que eran idólatras, que idolatraban a Júpiter, vinieron allí y quisieron ofrecerle sacrificio a Bernabé y a Pablo, y Pablo les decía que no hicieran eso porque él era un hombre y él no era Dios para que fuera honrado así, y tampoco estaba bien lo que ellos estaban haciendo, porque está bien que lo hacían por ignorancia, pero les comenzó a hablar de Dios, pero la gente no entraba en razón, ¿verdad? Y para colmo vinieron los fariseos, los judíos de aquella ciudad, y incitaron a la multitud, y al final al pobre Pablo lo terminaron agarrando y tirándoles
piedras, ¿verdad? Y lo sacaron de la ciudad pensando que ya estaba muerto, lo tiraron afuera de la ciudad, ¿verdad? Y uno que piensa, ¿cómo se diría hoy día si nosotros fuésemos a una ciudad y hiciéramos algo en nombre del Señor, nos recibieran así, nos sacaran así, medio muerto? Y diríamos que es un fracaso, ¿verdad? Diríamos que fracasamos, que quisimos hacer algo bueno, pero todo terminó mal. Sin embargo, dice que Pablo se levantó cuando los discípulos lo rodearon, se levantó y volvió a entrar a la ciudad e hizo discípulo de la ciudad. Es decir, del fracaso aquel Pablo no se quedó tirado en el piso, sino que se levantó nuevamente y entró en la ciudad, ¿verdad? Y transformó aquel fracaso en una victoria, ¿verdad? Y él cuenta que él llevaba las marcas de Cristo y que muchas veces estuvo afligido, pero no cayó derrotado, sino que se levantó y siguió adelante. Entonces, eso, hermano, es lo que nos enseña los fracasos de la vida, que nosotros tenemos que estar dispuestos a asumir nuestro fracaso. Nosotros tenemos que aprender de nuestro fracaso y de que los fracasos son necesarios, ¿verdad? ¿Para qué? Para levantarnos nuevamente, aprender de ello y seguir adelante. Jesús recoge de las aguas a Pedro, ¿verdad? Y lo sube a la barca y dice que al instante cesó la tormenta. Cuando Jesús entró en la barca con Pedro, la tormenta cesó. Jesús no necesitó decir nada, no necesitó reprender al viento, no necesitó mandar callar al mar, no necesitó decir absolutamente palabra. El viento y el mar solo se cayó. No necesitó que le dijeran nadie. ¿Saben por qué? Porque tanto el viento como el mar ya habían visto quién había caminado sobre ellos. Ya habían escuchado que aquel se había identificado como el Creador, como el gran yo soy. Entonces no necesitaba recibir órdenes de aquel que dominaba y que lo tenía todo bajo control. Ya sabía que debían amainarse porque el propósito de Dios ya se había cumplido. El propósito era que los discípulos tenían que aprender que Dios estaba en control a pesar de que Él no estuviese en la barca. Un año atrás estaba en la barca y vieron cómo Él reprendió el viento y el mar y hubo grande bonanza. Pero ellos tenían que aprender que aunque Jesús no estuviera en la barca, Él igual estaba en control de todas las cosas y Él estaba cuidándoles. Cuando Jesús subió a la barca, los discípulos hicieron lo único que podían hacer: adorar a Dios. Reconocieron quién estaba delante de ellos una vez más. Reconocieron que Jesús era el Hijo de Dios, que en Jesús habitaba el Dios de los cielos, el Dios todopoderoso, el gran yo soy, el único que merece adoración. Ellos fue lo último que hicieron, es la conclusión de la historia. Pero nosotros, ¿por qué en vez de ser lo último que hagamos, sea lo primero que hagamos? Adorar a Dios antes de que venga la tormenta, adorar a Dios cuando inicia la tormenta, adorar a Dios en medio de la tormenta, porque cuando nosotros adoramos estamos confesando que Dios está en control de todas las cosas, que no importa si sopla fuerte el viento afuera, que no importa si el agua está entrando en la barca de nuestra vida, Dios siempre va a llegar a tiempo, Dios va a llegar en la cuarta vigilia de la noche de nuestra vida. Dios va a llegar en el momento más oscuro de nuestra vida y nos va a libertar y nos va a bendecir y nos va a dar la victoria. Jesús llega siempre a tiempo. Jesús llega en la cuarta vigilia de la noche. Y eso me dice mucho a mí, me enseña mucho a mí, que el hecho de que Jesús venga a determinado momento, en la cuarta vigilia de la noche, me enseña que ya hay una hora
determinada por el Señor, que ya hay un momento preciso decretado por Dios en que la tormenta de mi vida, en que la tormenta de tu vida va a terminar, se va a acabar, porque Dios llega a tiempo, Dios llega a la cuarta vigilia para terminar con la tormenta de tu vida y para bendecirte. Señor amado, en este día, Señor, quiero bendecirte y quiero darte gracias por esta palabra maravillosa con la cual tú nos has hablado y tú nos has bendecido, Señor. Padre amado, si alguno de los que me están escuchando están atravesando por un momento difícil, con el momento más oscuro de su vida tal vez, Señor amado, yo confío que tú vas a estar obrando en este momento para libertarlo, que tú vas a estar obrando para terminar esa tormenta, aleluya, por la cual está atravesando mi hermano, el oyente que está del otro lado escuchando este mensaje, Señor amado, y está recibiendo de ti tu bendición, Señor amado. Oh, bendito Dios, yo bendigo, Señor, a todos aquellos que escuchan para que sean libertados, Señor amado, por el poder de tu Espíritu Santo, para que tu gracia, Señor, los alcance y los levante, aleluya, y los saque de ese problema que están enfrentando, Señor amado, aleluya. Oh, si hay alguno enfermo, Señor, que tú pongas tu mano de poder y estés sanando en esta hora, Señor, que el milagro que esperan ocurra en este momento, Señor amado, aleluya, que la tormenta, Señor, que azota la vida del que me escucha, Señor, cese en este momento, porque tú te estás apareciendo en su vida y estás decretando sobre ella, Señor amado, bendición hasta que sobreabunde. En el nombre de Jesucristo. Amén. Que la paz del Señor bendiga tu vida. Hasta la próxima, hermano.